Les invito a que leamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 8 en adelante. Si hay algún niño que todavía no ha salido a la clase, puede mandarlo ahora. Los jovencitos y los niños pequeños. También antes de la lectura, quisiera decirle que es un gozo para nosotros tener presente a nuestra hermana Marlene. Así que nuestras oraciones, el Señor ha tenido misericordia y ha obrado en ella. Le faltan algunos procesos todavía, pero tenemos buenas noticias. Así que quizás no sería prudente acercarnos mucho a ella, pero ella está gozosa porque está aquí con nosotros. Bienvenida, Marlene. Leemos en el nombre del Señor. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Misma. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor, añada bendición, como siempre, por su palabra leída. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, bendito y alabado sea tu santo y bendito nombre. Estamos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que tú nos use en esta mañana como un vaso vacío, para así que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y podamos hablar tu palabra como tú la has puesto en nuestros corazones. Edifícanos con tu palabra, Señor, y enséñanos por medio de ella en esta mañana las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En esta mañana, hermanos, tenemos el mensaje que lleva como tema: aprendemos de los errores. ¿Cuántos errores cometemos? Y ellos nos enseñan muchos. Hay un refrán que dice que los tropezones hacen levantar los pies. Nos enseña a que la próxima vez que vayamos a caminar debemos de tener cuidado. En este relato, hermanos, nosotros vamos a ver algunos personajes que ya ustedes conocen. Está el personaje del profeta Samuel, está el personaje de Saúl, está involucrado también el pueblo de Israel, el pueblo de los filisteos. También se mencionan allí unos dioses paganos, dioses de Baal, dioses de Astarol, y también se menciona el Dios vivo y verdadero, el Dios que nosotros servimos, nuestro Dios. Amén. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana y vamos a aprender es dos errores que se cometieron. El primer error es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que fue formado por las 12 tribus de Jacob, cuando José en Egipto mandó a buscar su familia, y allí se multiplicaron en gran manera, y de allí salió un pueblo que Dios lo escogió como su pueblo, llamado el pueblo de Israel. Este pueblo fue liberado con manos fuertes del yugo de los egipcios. Este pueblo vio maravillas y milagros de parte de Dios obrando a su favor. Este pueblo fue introducido en una tierra que Dios había prometido, la cual dice que fluía leche y miel. Este pueblo fue un pueblo rebelde a Dios, un pueblo mal agradecido, porque viendo tantas maravillas y tantas obras, siempre estaba cometiendo muchos errores. En esta mañana nosotros vamos a ver uno de esos errores que el pueblo cometió. Y debemos, hermanos, estar nosotros atentos a que no caigamos en lo mismo que este pueblo cayó. Nosotros vemos en la Biblia que durante todo el recorrido que podamos ver de Génesis hasta Apocalipsis, hay muchos ejemplos de hombres y pueblos que cometieron muchos errores. Pero el error, yo diría, más grande que este pueblo cometió fue alejarse de Dios. Dejar a Dios. Y vamos a leer algunos versos también en el capítulo 8 de 1 Samuel, donde nos dice que aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras avaricia, dejándose sobornar
y pervirtiendo el derecho. Y aquí viene el error que cometió este pueblo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel era un pueblo que se regía por las leyes de Dios. Era un pueblo diferente a los demás. Los demás pueblos tenían sus gobernantes, sus reyes, pero el rey de este pueblo era el mismo Dios. Y ellos prefirieron dejar a Dios a un lado y pedirle al profeta de Dios que le buscara un rey. Como todas las naciones tienen rey, nosotros queremos también tener un rey. Hermanos, nosotros no somos igual que el mundo. Nosotros marcamos la diferencia porque nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se dejan guiar y se dejan gobernar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no tenemos gobierno terrenal. El gobierno de nosotros se llama Dios. Y este pueblo prefirió ser igual a los demás y le pide a Samuel que le constituya un rey. Dice la palabra que esto no agradó a Samuel, pero tampoco agradó a Dios. Porque cuando Samuel va donde Dios y le dice lo que el pueblo está pidiendo, Dios le dice: no te preocupes, que no es a ti que ellos te han rechazado. Ellos me han rechazado a mí. Porque yo soy su rey. Yo soy su Dios. Y ellos han dejado de lado mi gobierno para pedir un gobierno terrenal. No obstante a eso, hermano, Dios le dice: sí, oye la voz de ellos y búscale un rey. Búscale un rey, pero también dile las consecuencias que va a traer esa desobediencia. Muchas veces nosotros estamos buscando en este mundo algunas cosas que no son aprobadas por Dios. Muchas veces nosotros estamos haciendo peticiones, estamos tomando decisiones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y mire, a veces Dios contesta y a veces Dios le da lo que usted está pidiendo. Pero muchas veces eso que usted está pidiendo es un fracaso. Usted quiere, por ejemplo, buscar una pareja para formar una familia y usted le pide esa pareja a Dios. Pero muchas veces nos desesperamos. Muchas veces queremos pensar de que ya Dios se olvidó de mí. Y entonces vamos tras otras cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es posible que en algún tiempo le vaya bien, pero tarde o temprano vendrá el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Dios es el único que nosotros debemos adorar y que debemos reverenciar. Tenemos que estar bajo la voluntad
de nuestro Dios. Aquí el pueblo comete este error de dejar a Dios y pedir un rey. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, vemos que Dios le da las pautas a Samuel para que busque un rey. Y allí es que vemos que es ungido Saúl, el hijo de Cis, dice la palabra. Un hombre elegante, alto, dice que por encima de sus hombros no había hombre como él. Pero, ¿de qué forma llegó Saúl a ser ungido como rey? Mire, hermano, los propósitos de Dios muchas veces nosotros no lo entendemos. Y hay que estar bajo la voluntad de Dios y en comunión con Dios para nosotros entender qué propósito Dios tiene conmigo, Dios tiene contigo. Porque este hombre, aunque él no lo sabía, pero ya Samuel tenía toda la información de este hombre, de este muchacho. Sucedió que a su padre se le extraviaron unas asnas, unas burras, como conocemos la gente de campo. Y mandaron a Saúl a buscarla con un criado. Cuando no encontraron las asnas, el criado le dice: hay un hombre, un vidente, que nos puede decir dónde están. Vamos allá. Fíjese cómo Dios va tejiendo todo y va orquestando todo para lo que ha de venir. Cuando van donde el profeta Samuel, ellos, pensando que el profeta inmediatamente le iba a revelar dónde estaban los animales, entonces Dios le dice a Samuel: he ahí el joven, el muchacho, el hombre que yo te estuve hablando. Mire, lo que Dios hace muchas veces con nosotros, sin nosotros saberlo, es maravilloso. Y después que usted ve las cosas que suceden, entonces usted dice: ah, pero Dios estaba en el asunto, mira. Dios estaba obrando y yo no me daba cuenta. Este hombre, Saúl, fue a buscar animales, pero se encontró con la bendición de Dios para ungirlo como rey. Y es allí donde, después de una comida suculenta, donde se le tenía preparado especialmente a él una porción, es allí donde, después de ello haber conversado, que Samuel le revela el propósito de Dios a Saúl. Le dice: dile a tu criado que se vaya un poquito más adelante y tú quédate atrás para yo hablar contigo. Y entonces Samuel ungió a Saúl como rey. Hermanos, Saúl fue un hombre que, si hubiese obedecido el mandato de Dios, hubiese tenido un reino para siempre. Si Saúl no se hubiese adelantado, si Saúl no hubiese tomado la posición que no le correspondía, y a cambio de esto hubiese guardado el mandamiento que le habían dicho de parte de Dios, Saúl no hubiese cometido el error que cometió. Cuando Samuel le dice
entre otras cosas, Samuel le dice, mira, dentro de 7 días, tú me vas a esperar. Vamos a leer allí el verso 8 del capítulo 10, donde Samuel le da la ordenanza a este hombre para que la cumpla, para que la obedezca. Dice el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Él está diciendo, durante 7 días tú me vas a esperar. Y cuando yo llegue, entonces vamos a hacer el holocausto. El holocausto era una ofrenda donde se quemaba todo para Dios. Y Samuel era el profeta indicado para hacer este sacrificio. ¿Qué nos enseña, hermano, esto? Que muchas veces nosotros queremos ayudar. Muchas veces nosotros con buenas intenciones queremos adelantarnos a Dios. Y debemos esperar la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios es lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces usted piensa que eso me conviene y que eso no es nada. Pero Dios ha dicho cómo es en su palabra. Samuel le ha dicho, espera 7 días. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En la porción que leímos, nosotros vemos el error de Saúl. Ya vimos el error del pueblo, que el pueblo cambió a Dios por un rey terrenal. No le gustó el gobierno de Dios y dijeron, queremos uno como tienen las demás naciones. Y allá en Jeremías, en el capítulo 2, el mismo Señor dice, me desecharon a mí y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. A mí que soy la fuente de agua viva, que soy una fuente inagotable, donde pueden calmar la sed, ellos prefirieron dejarme de un lado e irse a cavar cisterna o pozo donde el agua no es retenida. Esta metáfora, hermanos, no es que ellos salieron al campo e hicieron un hoyo para sacar agua. Esto lo que está diciendo es que rechazaron a Dios por las cosas que no agradan a Dios. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, en salir y cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Debemos permanecer en la fuente que es Jesucristo. Debemos estar anclados en la roca. Debemos confiar en Dios y no cometer estos errores que cometieron este pueblo. El error de Saúl fue, donde hemos leído capítulo 13, dice el verso 8, y él esperó 7 días conforme al plazo. Aquí no está el error que él cometió, porque realmente él esperó, como se le dijo. Él se mantuvo esperando el profeta.
Pero él se dejó influenciar por el pueblo, que dice que estaba desertado. El pueblo quizás le decía a Saúl: ya se cumplieron los 7 días, ¿qué vamos a hacer? Y hermano, el líder de Dios tiene que tener un norte claro y fijo donde Dios le ha puesto. No se puede dejar influenciar de la masa, porque muchas veces ese hombre de Dios que Dios ha elegido, muchas veces flaquea porque el pueblo se desespera y el pueblo dice: ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que ya el profeta no va a venir. Se desesperaron. Su error fue que él hizo algo que no estaba a su cargo. Él hizo algo que no debió hacer. Él hizo el sacrificio que le correspondía al profeta. Y muchas veces nosotros queremos con buenas intenciones ayudar. Muchas veces nosotros queremos esforzarnos, como dice aquí el mismo Saúl: yo me esforcé y lo hice, ¿por qué es que tú no venías? Pero se te dijo que no, que tenía que esperar porque era el profeta que tenía que realizar el sacrificio. Ustedes conocen la historia o el relato de cuando el arca de Dios estaba siendo llevada. Dios había dicho primeramente que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los israelitas, de los sacerdotes, perdón, sino no en caballos ni en bueyes. Y estas personas montaron el arca en una carreta tirada por unos bueyes, y cuando pasaron por un lugar donde el arca se iba a caer, un hombre con buenas intenciones, queriendo esforzarse para librar que el arca no cayera a tierra, fue y le puso las 2 manos quizás, o una, para aguantarla. Pero allí mismo fue fulminado y murió. Y usted dirá: pero él estaba haciendo una buena obra. Él tenía buenas intenciones. Hermano, es que no basta con nosotros tener buenas intenciones si no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a la voluntad de Dios y dejar que Dios obre como Él ha dicho, como Él quiere. Dios había dicho que nadie más podía ponerle la mano al arca, y este hombre le puso la mano. Y en esta mañana quizá pasa por tu mente algunos esfuerzos que tú quieres hacer, que tú haces, para ayudar, para ver si esto mejora, pero vamos a esperar la voluntad de Dios. Dios va a obrar a su tiempo y como Él quiere. Y nosotros tenemos que estar sujetos a su voluntad, orando y mirando, esperando qué Dios va a hacer. No podemos desesperarnos. No podemos hacer las cosas que quizá le corresponden a otros. Nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios y orar y pedir: Señor, ilumina, muestra, Señor, ayúdanos, y esperar como esperó este hombre, pero al final cometió el gran error. Nosotros, hermanos, muchas veces sufrimos la consecuencia de nuestra desobediencia.
Muchas veces, como dije antes, Dios contesta, pero no contesta como Él quiere, sino porque tiene el libre albedrío. Te dejas, te dice, ¿tú quieres esto? Bueno, está bien. Yo no estoy de acuerdo, pero vas a sufrir. Esa no es mi voluntad. Hay un verso ahí que Dios le dice al pueblo, por haber cometido este error de pedir rey terrenal. En un verso Dios le dice, van a clamar a mí, pero yo no le voy a responder. ¿Y cómo es eso? Porque decimos que Dios responde y Dios escucha a todo el mundo. Es que cuando hay un corazón rebelde, rebelado contra Dios, cuando tenemos un corazón soberbio que no se humilla delante de Dios, Dios no lo escucha. Dios no escucha porque para Dios escucharnos nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Para Dios contestar nuestras oraciones, nosotros tenemos que estar en comunión plena con Él. No en rebeldía, porque ellos dijeron, no, queremos un rey. Aunque Samuel trató, ellos dijeron, no, queremos un rey. Y a veces nosotros queremos eso, queremos que se haga eso, queremos... ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en un corazón rebelde, estamos con el corazón lleno de muchas cosas que no agradan a Dios. Y es allí en el corazón donde nosotros tenemos que limpiarnos y poner el Espíritu Santo, darle cabida al Espíritu Santo para que obre en nosotros con poder, para que podamos entender la voluntad de Dios. Allá en 2 Crónica, capítulo 7, verso 14, ahí hay 4 razones por las que Dios escucha las peticiones. La primera es que hay que humillarse, hermanos. Hay que humillarse delante de Dios para que Él escuche nuestras oraciones. La segunda es que hay que orar a Dios pidiendo su dirección. La tercera es buscar el rostro de Dios. Y la cuarta es arrepentirnos de nuestros pecados. Dice el verso, si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si no vamos con esa actitud a Dios, nuestras oraciones no serán escuchadas. ¿Por qué usted lee en la Biblia que para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios, tenemos que estar los hermanos arreglados si tenemos algún problema? ¿Por qué? Porque cuando hay conflicto, cuando hay problema, ese corazón tuyo y mío no están humillados delante de Dios. Entonces Dios no puede escuchar a un corazón que no esté humillado. Ya vimos que el error de Saúl fue que realizó el sacrificio que le correspondía a Samuel. Y justamente cuando él estaba haciendo el sacrificio, allí justamente llegó Samuel. Hermanos, Dios nunca llega tarde.
siempre llega a tiempo. Él no es como nosotros que nos desesperamos y nos olvidamos de las cosas. Dios siempre llega a tiempo. Y nosotros lo que nos cuesta es esperar en Él y confiar en Él, que sus promesas son fieles y verdaderas. Debemos esperar en Dios. No debemos desesperarnos. No tomarnos atribuciones que no nos corresponden. Si el Señor ha determinado que un grupo o X grupo va a hacer una obra o un trabajo para Él, vamos a ayudar a esos grupos. Vamos a orar por ellos. Pero nunca, hermanos, nos adelantemos a los acontecimientos. Nunca nos desesperemos, porque nosotros vivimos y andamos por fe, no por vista. Nosotros creemos en un Dios que ha prometido guardarnos, que ha prometido darnos todas las cosas, que ha prometido llevarnos hacia los cielos, que ha prometido darnos vida eterna. Y ese es un Dios que nosotros debemos creer. Hay gente que dice, bueno, parece que ya Dios no me escucha. Yo voy a tener que buscar otra opción. Y se van a buscar otra opinión, otra opción. Y a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que esperemos. Debemos guardarnos, guardar el mandamiento que Dios nos ha mandado. El verso 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Mire, que él estaba prácticamente haciendo buena obra. Y él se había esforzado. Y él tenía que hacerlo porque había que salir a la guerra. Y antes de salir a la guerra, había que hacer un sacrificio para Dios, para que Dios le ayudara en la guerra. Pero él tenía que esperar el profeta. Dios es nuestro Rey que nos gobierna y nadie más. Y la pregunta es, ¿nos estamos dejando gobernar por el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿O queremos pedir otro rey? Quizás en la antigüedad, estos hombres, como eran hombres que tenían muchas guerras, necesitaban alguien al frente que lo dirigiera. Pero qué más guerrero y qué más poderoso que nuestro Dios. El que nunca ha perdido una batalla. El que siempre nos da la victoria. El que siempre está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, ¿a quién más vamos a acudir, hermanos, sino a Dios? Vamos a confiar de todo corazón en Dios. Y vamos a poner nuestras cargas, nuestras enfermedades, todo cuanto tenemos en las manos de Dios. Y no nos desesperemos y no digamos, ya yo no sé qué voy a hacer, ya yo no tengo a quién acudir, no sé. Dios está al control. Y Dios sabe nuestras necesidades y conoce nuestros problemas. Y a Él es que nosotros tenemos que oír su voz y confiar en Él. Nuestro Dios es un Dios que reina para siempre. Nuestro Dios no es como los reyes terrenales, que se van, que vienen, sino que es un Dios Rey de reyes y Señor de señores, y reina por los siglos de los siglos. Nuestra enseñanza en esta mañana de estos dos errores es, hermano,
que confiemos en Dios como el único Rey de nosotros, que no vayamos a buscar otra cosa al mundo, porque en Dios lo tenemos todo. Y en segundo lugar, que esperemos en Dios, que esperemos la voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos, que no querramos ayudar a Dios porque Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es obediencia. ¿Usted cree que es mejor que usted se mantenga sacrificándose, haciendo cosas para Dios, en vez de estar bajo la voluntad de Dios, obedeciendo su palabra? Samuel le dijo a Saúl: es mejor el obedecer que los sacrificios de los carneros. Es mejor que usted esté bajo la voluntad de Dios y no que esté haciendo muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. El cristiano se rige por la voluntad de Dios y espera en Él. Dice el Salmo: confía en Dios y espera en Él y Él hará. Él hará cosas grandes. Como dice también: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en ese Dios grande y verdadero. Nosotros tenemos que dejarnos de buscar cosas materiales que no agradan a Dios y confiar en Dios, porque Él es nuestro Rey, nuestro ayudador, y Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios nos enseña que no cometamos los mismos errores que cometieron este pueblo y este rey, sino que agrademos a Dios. Y si hay aquí algún amigo en esta mañana, queremos decirle, amigo, que ponga su confianza en Dios, no en las cosas de este mundo. Que agrade a Dios, primeramente entregándole tu corazón para que Él perdone tus pecados y te dé vida eterna. Y luego te someta a su voluntad y Él hará de ti un hombre, una mujer grande para su gloria y su honra. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que estos pensamientos queden grabados en nuestros corazones. Que Dios es nuestro Rey y que debemos esperar y confiar en Él, en su voluntad. Que el Señor nos bendiga.